Para analizar el tema voy a saludar a Rómulo Fernández Medina. Él es el presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Compyme Internacional. Señor Rómulo Fernández, muy buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo. Señor Rómulo, buenas noches, ¿nos escucha? Sí, muy buenas noches. Ahora Muchas sí. gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para conversar sobre el tema. Primero, así, en resumen, APEC va a traer, si ya no ha traído, va a traer beneficios económicos en el país. Eso es innegable. ¿Coincide conmigo? Sí, coincido, las exportaciones peruanas en el año 2023 representó el 68%. En realidad, no solo por el evento de la cumbre, sino porque ya desde hace varios años se ha ido incrementando las ventajas para un determinado grupo de empresas del país, pero en resumen, esa es la importancia que tiene para, digamos, para nuestra economía. Yo decía que el Perú ahora se ha visto, nos ven con mucho apetito económico, los dos gigantes económicos, en este caso China y Estados Unidos. Ahora tienen que competir para ver cómo es que pueden aprovechar finalmente pues, a nuestro país como un enlace, ¿no?, para la economía internacional. ¿Coincide conmigo en eso también? Dios nos ha dado el privilegio de tener una ubicación estratégica en el mundo. La salida al Pacífico, sin duda, incorporando a estas 21 economías, ha convertido y definitivamente va a ser el hub para la región, nuestro país. En este caso, partiendo por el puerto de Chancay, probablemente se desarrollen otras infraestructuras dentro de nuestro país para articular a Brasil y a otros países rumbo en la ruta Pacífico, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una gran ventaja y un gran reto para los peruanos. Excelente. Señor Rómulo, entonces vamos bien. Sin embargo, y acá viene creo lo malo, a ver también si coincide de alguna manera conmigo. En buena hora que se haya realizado APEC, como usted lo dice, Perú está en la mirada del mundo, en el aspecto de inversiones y demás. Sin embargo, si vemos a lo interno, o sea, ya como Estado, como gobierno, las cosas no van bien, diría yo, van re mal. No existe políticas públicas que impulsen todos estos beneficios que podría traer APEC y Shanghái y demás. Plena coincidencia. Mire, me tocó participar en la sala adjunta del proceso de las negociaciones del TLC Perú-Estados Unidos con 17 técnicos de mi organización. Y desde aquel entonces, del 2003, 2004, nosotros hemos insistido en el tema de la agenda interna. Vea usted, en APEC se ha abordado el tema de la pequeña y mediana empresa, no de ahora, eso está establecido, digamos, en los lineamientos del propio foro. Sin embargo, el Perú tiene un gran brazo generador de empleo, 94.2% es microempresa. Es la empresa familiar, la empresa de subsistencia, lo que fuera, pero ese es el grueso que hay en nuestro país. No se ha aprovechado esta buena oportunidad de esta de ser anfitriones por tercera vez, donde se tendría que haber hecho incidencia para darle un tratamiento a esta proporción importante de las microempresas, sin contar a aquellos que desarrollan actividad informal, que son más de 6 millones de emprendimientos. Correcto. ¿Qué debió hacerse en todo caso? ¿Cuál debió ser la actuación del Estado? Porque, ojo, escuchamos a Dina Boluarte, ¿ah? Le escuchamos a la presidenta Dina Boluarte y ha manifestado, pues, como ella vive en un mundo paralelo, que todo va muy bien, que las pymes están saliendo adelante, que no hay ningún problema. Vea, en la información que presenta en la cumbre, hablar de una formalización de 19.000 MIPES, cuando se está hablando de pymes, por el término, para empezar, no se ha hablado de MIPES, ni se habla dentro del foro, lamentablemente. Y proyectarse a 50.000 MIPES cuando tenemos un alto índice de informalidad, refiero a más de 6 millones de emprendimientos que requieren de formalización, creo que realmente es una muestra muy débil donde se dice no hay políticas de Estado que realmente permitan incluir a la formalización, y eso significa reducir la burocracia, eso significa
simplificar procesos, eso significa mayor incorporación de las herramientas tecnológicas, significa un acompañamiento por el lado de MINCETUR, por el lado de las instituciones responsables, por ejemplo, en el agro, a las cadenas productivas para darle valor agregado a nuestra materia prima. Es decir, todo un tema de agenda interna que parte por la formalidad, que parte por la institucionalidad, y eso requiere de instrumentos de Estado que sean sostenibles más allá de un periodo de gobierno. Pero el discurso del gobierno es distinto. El discurso del gobierno parece que todo va bien, reitero. Mire, yo creo que como país y como una mirada con perspectiva, definitivamente tenemos un reto todos los ciudadanos, no solamente en este caso quienes están frente al gobierno. Lo que sí me preocupa es cuando mucha gente se queda solo en el tema del comentario y entonces la presencia de la fuerza empresarial asiática, no solamente de China, ¿no? Estamos hablando de otros países que también conforman, integran el foro APEC. Y desde luego se han quedado varios, yo he tenido una reunión el día de hoy con un grupo de empresarios de China, donde ellos están caminando por la ruta de Guaral, la ruta de Huacho, Barranca y algunas otras partes del, digamos, del entorno, mirando áreas de terreno considerables para poner plantas industriales con una mirada de ser este el punto de fabricación y distribución al resto de la región, la cual no es malo verlo desde el punto de vista de la inversión. El problema está en que no está preparado ni siquiera el propio distrito de Chancay. Va a haber un crecimiento poblacional seguramente muy acelerado. Y hay un problema de seguridad, hay un problema de saneamiento, de servicios básicos, hay un problema de preparación a los emprendedores para formar parte, no ser los que nos quedamos aplaudiendo cuando otros hacen negocios, sino de cómo va a estar preparados para ser parte y estar alrededor de la mesa de los negocios de tal forma que se garantice sostenibilidad a la economía peruana. De caso contrario, seremos un medio, un punto de maquila donde seremos, pues lo dicho en alguna ocasión, mano de obra barata para beneficio de los inversionistas y de los empresarios que vienen obviamente con tecnología y con financiamiento competitivo, que ese es el otro factor que en el caso peruano sufrimos, porque los costos son muy altos, sobre todo para la microempresa, la pequeña empresa. Ahora, todo apunta ahí, o sea, todo apunta a que finalmente van a ser estas grandes inversiones que llegan, como no tenemos un país preparado, como no se impulsa la micro y pequeña empresa, o sea, no se le da no se promueve su crecimiento y su desarrollo, viene lo que está claramente manifestado. Finalmente viene, disculpe tal vez el término, voy a excederme, pero viene tal vez una esclavitud, ¿no? O sea, decir mano de obra barata, ¿no? Ante estas grandes inversiones chinas, al final, ¿en qué vamos a quedar? Señor Rómulo. Y yo he apreciado, y bueno, no de ahora, sino ya, digamos, de varios años en nuestro caminar y venimos insistiendo en los diferentes gobiernos, tanto en el ámbito nacional como regional, incluso en los gobiernos locales, esta prioridad de la agenda interna, de empezar a valorarnos, valorar lo que tenemos, darle valor, pero eso significa de instrumentos, reitero, instrumentos legales y requiere obviamente de un plan de asistencia técnica que sea sostenible. Por poner un ejemplo, en el caso peruano, se designa presupuestos, por ejemplo, vía Procompite, por vía Agroideas y otros programas similares, pero no son sostenibles. La cadena no es sostenible. Le damos solamente un soporte a una parte de la cadena y luego se lo deja ahí. Entonces, eso definitivamente dificulta que el emprendedor del nivel micro, pequeña empresa pueda ser sostenible. Quienes lo han aprovechado y van a seguir obviamente creciendo, y no lo digo de mala onda, que está bien, que crezca, es la empresa grande. Pero entonces pareciera que los ojos de los gobiernos que han pasado y del que está en el presente, de la señora Dina Boluarte, sigue siendo justamente los ojos de la empresa grande. Y una sola muestra, y que lo hemos dicho personalmente en algunas reuniones
A la micro y pequeña empresa nos representa un gremio de la empresa grande, que es Comex Perú. O sea, a partir de esa interpretación, definitivamente la conclusión es que muy difícil los programas que impulse APEC y los tratados, los 22 tratados de libre comercio con la cual tiene el Perú en marcha, llegue a tener un impacto directo en la microempresa. Siempre va a ser la persona absorbida por los grupos grandes sin mayor información y sin condiciones, digamos, equitativas. Porque, ok, podríamos hacer maquila, podríamos desarrollar los clústeres, que me parece correcto, pero con información clara y transparente. En este caso, los fondos que se han dado y que seguramente van a haber, van a ser manejados y distribuidos desde la cúpula de la gran empresa para beneficiar de acuerdo a sus propios intereses y no necesariamente de acuerdo a la realidad de la micro y pequeña empresa. Para terminar la conversación, señor Rómulo, y que la población entienda la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa, finalmente. Mire, generar más del 80% del empleo lleva a los hombros la microempresa, la pequeña empresa. Solo en el sector rural, en el sector agropecuario, según la fuente del Ministerio de Trabajo, se genera más de 4 millones de puestos de trabajo al año. En lo que le han dado prioridad y atención y siguen en lo mismo es que hay que darle aplausos y darle beneficios tributarios a la gran inversión, por ejemplo, en el lado minero. Porque claro, los países asiáticos están desarrollando industria en un muy buen nivel, sin duda, sin embargo, carecen de materia prima. Entonces hay un esfuerzo de dar una serie de bondades para el tema del cobre, el tema de la plata, el tema del oro y algunos otros minerales, sin respetar, en muchos casos, y eso se lo digo ya en mi calidad de presidente de Defensa de Agua y Bosques en la región San Martín, donde se están entregando concesiones sin considerar la existencia de los pueblos que tienen 20, 30, 40 años, sin considerar las fuentes de agua que alimenta a miles de personas y alimenta para la actividad agrícola. Entonces, creo que el rumbo de nuestro país parte por centrarnos en una agenda interna, pero sincera, franca y transparente, con inclusión de los pueblos y no con una imposición desde, en este caso, desde el poder de Lima. No hay una hoja de ruta todavía definida en pro de las pymes. Señor Rómulo, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Vamos a seguir conversando, obviamente, porque estamos muy interesados en este sector económico, como usted lo ha descrito, potencial, que genera empleo, genera riqueza, pero que no es bien tratado, lamentablemente.